días, muy buenas tardes, muy buenas noches, dependiendo en qué franja horaria te encuentres. Mi nombre es Debbie Bravo, soy la coordinadora de iniciativas hispanas en la Universidad Life Pacific y este es el podcast de liderazgo y eclesia para nuestra universidad y nuestros programas hispanos. Bueno, aquí estoy con dos queridos amigos, nada más y nada menos que nuestro director de iniciativas hispanas, el doctor Aldana. Qué gusto poder compartir micrófono con ustedes. ¿Cómo se encuentra hoy, doctor? Muy contento, muy feliz de poder tener este tiempo, esta tertulia agradable con ustedes. Y bueno, también tenemos aquí a nuestro querido invitado estrella, el pastor Yader Parrales. ¿Cómo está, pastor? Dios le bendiga. Hola, muy bien, gracias. Bueno estar con ustedes una vez más. Bueno, pues este es nuestro segundo podcast y estamos muy contentos de poder platicar y de poder hablar con todos vosotros, ir preparando vuestras Biblias porque hoy vamos a hablar en Eclesiastés, vamos a estar ahí centrando algunos versículos y vamos a comenzar, bueno, esta es la revista, ya creo que habíamos mostrado esta revista en el primer podcast, Liderazgo y Eclesia, y nos vamos a centrar en la página concretamente 8, vamos a hablar de los 4 pilares de nuestra maestría, doctor Aldana. Sí, bueno, ya que mencionaste Eclesiastés, en el capítulo 10 y el versículo 10 dice que si el hacha no se afila, entonces se tendrá que golpear doble. Por eso es importante educarse y a través de la educación pues llegar a la realización de la persona. Es muy importante. Muy importante. Y nuestra maestría en esos 4 pilares hace énfasis y se enfoca en Biblia y teología, ministerio, liderazgo y formación personal del líder. Hoy nos vamos a centrar en la formación personal del líder. ¿Por qué es tan importante, doctor Aldana? El componente número 4, y bueno, yo creo que aunque tienen número, los 4 no debemos verlos digamos, en una escala descendente, sino más bien verlos como un círculo, porque los 4 son importantes. A veces nos preocupamos mucho del programa en sí, cuáles son las clases, está acreditada la universidad, cómo aplican el ministerio, qué tipo de liderazgo vamos a estudiar. Pero poco nos preguntamos del componente del individuo que debe hacer estos estudios, quién debe ser esa persona. Por eso es que es necesario e importante también centrarnos en la persona, porque como dice el texto, ¿no? El que empieza tiene que terminar. Y mucha gente empieza los programas y los deja a la mitad, o no tiene todo el coraje o la gallardía para poder enfrentarse contra sus propios, ¿qué diríamos?, fantasmas y poderlos cambiar. Bueno, y formación personal del líder o formación personal. Usted como profesor aquí en nuestra universidad, doctor Parrales, proféticamente hablando. Entonces, cuéntenos por qué es tan importante que esta formación personal tengamos que tenerla en cuenta para nuestros líderes, para nuestros futuros pastores, ministros, misioneros. Parte de la razón, creo yo, una de las razones es que nosotros lideramos, vivimos de la esencia de quienes nosotros somos. Y si quien nosotros somos no está formado, entonces no vamos a poder vivir bajo la capacidad que Dios requiere de nosotros. Y esa formación viene a través del Espíritu Santo, a través de la palabra. En veces miramos muchos creyentes en iglesia, estudiantes que hacen pero no son. La diferencia entre las dos. Yo puedo hacer un montón de cosas, pero no significa que todo lo que hago fluye de quien yo soy. Y si no es así, entonces no hay nada genuino ahí. Hay algo que hace falta. Y cuando uno enfrenta las vicisitudes de la vida, uno no va a poder confrontarlas. Se dijo que carácter es la determinación que tenemos para hacer lo que es necesario. Y hacer lo necesario y tener carácter tiene que ver con cómo somos formados, o sea, la esencia particular de quién nosotros somos en lo más profundo. Y por eso creo que la formación espiritual es importante, el formarnos a la imagen de aquel que es el varón perfecto, como dice Efesios capítulo 4, es importante. Porque de otra manera entonces ni podemos confrontar ni podemos ser genuinos en nuestra fe y en lo que vivimos. Podemos decirlo, podemos hacerlo, pero cuando estamos solos, cuando no hay nadie, cuando nadie nos mira, es donde en realidad tiene que importar.
Wow, eso es muy profundo y quiero contarles que vamos a estar hablando de este libro, Conformados a su imagen, escrito por el doctor Hugo Aldana, nuestro director, aquí presente. Eh, Muchas gracias, doctor. Es un libro que mucha gente está siendo bendecida porque los lleva o nos lleva no solamente a un plano personal, sino nos lleva como lo que usted decía, ¿no? Vernos, conocernos en aquella intimidad para saber qué es lo que estamos dando, qué es lo que vamos a entregar en nuestra comunidad, en nuestra familia. A mí me interesa mucho como madre saber cómo voy a reaccionar o cómo voy a yo ser en mi vida personal e íntima, porque lo que mi hijo está viendo es lo que él también va a heredar. Entonces, vamos a comenzar con el tema de formación espiritual. Es muy importante este tema. ¿Y por qué, doctor Aldana? Para mí, a mí me gusta hacer las cosas pragmáticas, lo más posible, porque he leído muchos libros de formación espiritual y a veces se vuelve tan complicado que apenas uno entiende, ¿no? Porque se ve desde la convicción teológica profunda. Pero algo que intenta este libro, escrito en lecciones cortas y sencillas, es saber qué es. Para mí es como la comparación, de hecho Pablo lo va a ver así, la comparación de cómo educamos a un hijo, cómo lo llevamos a través de las etapas del desarrollo humano y cómo hacer lo mismo exactamente a partir del nuevo nacimiento. Es decir, una persona hace profesión de fe y de acuerdo a nuestra teología es justificado, es regenerado, adoptado y tiene la certeza del Espíritu Santo en su vida. Pero la regeneración viene en el ADN con la capacidad de amar, con la capacidad de tener fe y obediencia. Entonces, lo que el pastor Yader ha dicho me ha parecido muy atinado, porque ¿quién es esta persona? De hecho, cuando me metí al asunto del carácter, ¿no? Todos los individuos tenemos un temperamento, un carácter y una personalidad. Pero cuando fui a la parte del carácter, me llevó al mundo de la imprenta. Y tú estás relacionado con el mundo de la imprenta. Siempre se hablaba de los caracteres, ¿verdad? De la manera en cómo estaban colocadas las letras. Y Sí. cuando esas letras eran plasmadas en el papel, dejaban una marca. Pero, ¿qué pasa cuando ese carácter o esa letra tiene alguna fisurita o tiene algún detalle y la marca no es perfecta, ¿verdad? Entonces el carácter no queda bien impreso. Entonces nosotros tenemos unos valores como cristianos que deben ser enseñados. El carácter no es heredado, el temperamento es heredado, el carácter es formado. Yeah. Así que el trabajo, y creo que el texto por excelencia cuando se habla de formación espiritual es Gálatas 4:19. Hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto, hasta que Cristo sea formado en ustedes. Pablo está obviamente usando la analogía de la gestación para decir, así como en el vientre de una madre se gesta la formación de un niño, de la misma manera es este proceso que debe pasar todo individuo cuando viene a Cristo y ser formado a la imagen de Jesús con el propósito de poder hacer todo lo que el Señor quiere, tanto en la vida del individuo como también en su trabajo como evangelizador en este mundo. Pues esto me lleva a pensar que está mal el dicho de muchos padres o madres que dicen, vaya carácter tiene el niño, ¿verdad? Claro, sí. Vaya carácter, vaya no sé qué, pero mira qué carácter. Y otra cosa más, doctor Aldana y pastor. Saliste mentiroso como tu padre. Madre mía. Sí, saliste mezquino como tu madre. Sí, bueno, no, eso se aprende. pero esto me lleva a pensar que, bueno, esto aquí tenemos mucho hilo del que tirar porque es un tema bastante complicado, fuerte y que la gente tiene que entender, más sobre todo nosotros los hispanos, que cometemos creo que muchos errores en cuanto a cómo educar a nuestros hijos, porque los padres, yo fui maestra en una escuela primaria, middle school y high school, y los padres prácticamente tiran a sus hijos en la escuela y a ver si la escuela los salva, ¿no? Y no toman la responsabilidad en su hogar. Creo que usted como profesor hoy en día puede ver cómo está haciendo eco. Le toca el resultado de lo que los padres han hecho o El eco no de han los hecho. padres. Sí, No han hecho. todos mis estudiantes se portan bien. Son buenos chicos. Sí, puedo imaginar. Esto no lo va a escuchar más que nosotros. Puede usted ser sincero, honesto. No, o sea, uno mira los efectos de eso aún como pastor o sea, yo soy padre también y una cosa he aprendido, de que los hijos siempre nos están viendo y siempre están imitando algunas cosas que uno hace. Es más, se ha dicho y se ha investigado de que
el adolescente busca consciente o inconscientemente modelos que imitar. Y los primeros modelos con los que se encuentra, aunque muchas veces lo niega, es en su propia casa, es lo que sus padres hacen, lo que su madre hace. Cómo el papá confronta las diferentes dificultades, cómo el papá confronta los problemas, cómo la mamá hace lo mismo, cómo los dos resuelven problemas. Todo eso ellos lo están viendo y lo están imitando. Y me gusta la analogía que usó doctor Aldana en cuanto a el hecho de padres y de hijos, porque creo que he analizado, ¿no?, que en el cristianismo se nos dice que somos hijos de Dios, coherederos con Cristo, pero no es simplemente el hecho de disfrutar de los privilegios de hijo, pero hay dos cosas más que yo le agrego a esa dinámica. Es la dependencia en el padre, que se deja de ver en la confianza, y la otra es el crecer. Mis hijos no tienen ahora la misma edad que tenían hace 15 años, o sea, tuvieron que crecer, eso es obvio, eso es muy obvio. Pero ¿qué tal si aplicamos eso al ambiente espiritual y como hijos? Yo como hijo de Dios necesito crecer, necesito ser formado. ¿Y qué sucede? Que hay una adolescencia permanente espiritual que en veces se queda en las iglesias, gente que tiene años conociendo la palabra, tiene años leyendo la Biblia, y la realidad es que a la hora de la hora, como dicen, actúan como adolescentes. Hay una inmadurez extraordinaria. ¿Por qué? Porque existe la idea bonita del privilegio de hijo, pero no la responsabilidad. Pero la responsabilidad de depender de él y crecer y madurar hasta ser formado. Y eso es precisamente el problema, creo yo. Es decir, este libro surge porque al hacer un estudio, yo entrevisté a los líderes de mi congregación, hice una encuesta entre mi congregación, y al hacer un estudio científico, los temas predominantes surgen y se escriben a partir de esto. ¿Por qué razón? Porque a veces apunto directo a lo que has dicho, pastor, en el hecho de aquí estamos, qué lindo, somos hijos de Dios. Pero ¿cuál es la responsabilidad que tenemos los pastores? Los pastores, de hecho me ha encantado mucho el hecho de que la Biblia está escrita en código de familia. Dios es una familia, es un padre, es un hijo, se ha revelado a nosotros así. Y ha dejado en el padre y la madre la autoridad delegada para formar a los hijos. Qué impresionante. Lo mismo está diciendo Pablo. Y de hecho trata de hijo a Timoteo, sí, ¿verdad? Entonces nosotros somos los responsables de darle la formación de carácter. Y me gustó mucho la parte del desarrollo humano, ¿no? Es decir, todo empieza con una codependencia en el vientre de la madre, una dependencia a partir de la niñez, llegar a la independencia en la mayoría de edad y lograr, creo yo, la corona de no la corona de vida eterna, sino la corona de la vida terrenal, llegar a la interdependencia, donde podamos todos llevarnos bien y saber una vida madura. Eso es la vida cristiana. Y muchos padres todavía viven con ese grado de codependencia, claro, madres y padres, y lastiman y dañan la vida de sus hijos ya casados, aún de sus nietos, porque están dependiendo de ellos a nivel emocional, a nivel aún monetario. O sea, ese es un tema muy grande. Pero ahora vamos a hablar acerca de por qué es tan importante la formación espiritual. Estoy pensando, cuando lo escuchaba doctor Aldana, de que hay muchos padres permisivos que cuando ya se van a morir se dan cuenta y dicen, ay, si yo hubiera, ¿verdad?, he tomado otras decisiones, si lo hubiera castigado, si lo hubiera reprendido, pero ya qué, ya es tarde. Ya la persona está formada, ya tiene esposa, está cometiendo los mismos errores con su esposa, con sus hijos, hasta que alguien se plante y ponga un muro de contención y diga hasta aquí. Pero entonces en la iglesia pasa lo mismo, pastores, que ahora pues hablamos a nivel pastoral. El profesor Yader ha dicho algo muy atinado cuando dice los niños siguen cumpliendo años, nos volvemos grandes, pero siguen en una adolescencia permanente, ¿verdad? Es como, yo puedo imaginar que la alegría, nosotros los tres tenemos hijos y disfrutamos de esos hijos. Está pequeñito el nene y disfrutamos cambiarle el pañal y todo, es una alegría porque está recién nacido.
Pero podemos imaginar haciendo eso a los 18 Ay, años. no. Te lo regalo. Podemos imaginar. No, gracias. Si la habitación de mi hijo huele a oso, no me quiero imaginar cambiarle un pañal. Por favor. Entonces, eso es exactamente lo que sucede dentro del mundo de la iglesia. Gente, como él ha señalado, con muchos años de estar en una congregación, pero sin lograr madurez espiritual. De hecho, aquí, como has dicho muy bien, muchas cosas se pueden enseñar. La gente ya no quiere este pastor porque le está enseñando, se va allá donde los niños quieren jugar. La gente quiere divertirse, quieren pura alabanza, pura adoración, quieren mensajes bonitos, quieren que les den palabra profética todos los domingos y quieren disfrutar. Pero ¿dónde Hay está gente que la quiere formación? un club. Hay gente que solo quiere un club donde sus hijos Tipo tengan un farándula grupo de cristiana, amigos. ¿no? Exacto, donde sus hijos tengan un grupo de amigos, donde, a ver, ¿dónde están las actividades? Quieren una iglesia activa de fiestas, de no sé qué, de baby showers. Eso pasa mucho, ya han Y eso- descuidado. Y no está mal, pero no está bien. No, lo que pasa es que si te enfocas en eso, nunca hay una formación sólida. Exacto. Esa es la realidad. Entonces, vivís en una cultura eclesiástica de consumidor. ¿Y qué hace un consumidor? Yo voy a Walmart, me tratan bien, tienen lo que tengo, me quedo, regreso. Y si te tratan un día mal, Y si me tratan un día mal o el precio está muy alto, lo que sea, me voy a otro lugar. exacto. Y eso nunca, jamás va a funcionar. Hoy día, y creo que la perspectiva pastoral, podemos hablar de esto, hoy día vos no podés, tú no puedes disciplinar, entre comillas, Yeah. en la iglesia porque se te van o no les gusta o se van a otro O eres lado. autoritario. O eres autoritario, un dictador. Y no es que, y tampoco, y entiendo, han habido abusos dentro de la iglesia en cuanto a disciplina. Pero si la iglesia es saludable, si hay un discipulado saludable, el liderazgo va a disciplinar, no castigar, disciplinar en el sentido de guiar para que la persona no cometa el mismo pecado, el mismo error. Y de pronto habría que repensar en la conceptualización de la palabra, porque la disciplina la ven negativa. ¿verdad? Estoy Pe- 100% de acuerdo con eso. pero disciplina, Ya. en el mundo del estudio, pierdes un examen, debes de seguir estudiando Oh, ya. hasta Claro. que lo logres. En Claro. el deporte falla Messi un penal Ya. y no le dicen ya no vas a volver a hacerlo. Claro. Hay que entrenar más. No, en la iglesia hablas de disciplina y todo el mundo protesta. Ya. Y es por lo mismo, porque ha habido tanto abuso, creo yo, que la gente tiene cierta idea, me van a quitar los privilegios, me van a sentar o lo que sea. Y yo creo que sí, una redefinición es importante. O sea, ¿qué es disciplina? Es caminar contigo, es instruirte, Ayudar, ¿no? es ayudarte para que esto que a lo mejor potencialmente ha destrozado tu vida o la vida de otros, No pase otra vez. no lo vuelvas a hacer. Y ahora con un equipo de apoyo que te va a ayudar a que no cometas eso. Si eso falta en la iglesia, entonces nunca vas a crecer, nunca vas a ser disciplinado. Ninguna persona que no tenga la formación de carácter puede enseñar adecuadamente a otros. Y no queremos pretender aquí levantar una bandera de decir que nosotros sí lo hemos logrado perfectamente, sino más bien estamos descubriendo esa realidad de que debemos de ser formados. Dentro de la iglesia, si algo se necesita, es gente preparada. Y es cierto, hay un conocimiento que me ayuda a hacer el trabajo. Pero a mí me gusta mucho el concepto nuevo. Bueno, no es nuevo, porque si es nuevo no es cierto. Y si es cierto no es nuevo. Pero me gusta mucho lo que hemos adoptado en el mundo hispano, la palabra mentoría. Porque es una palabra que en español realmente no existe. Porque no hemos encontrado la palabra en español que quede para las dos. Es decir, pero mentoría lo está diciendo en español. Pero es un anglicismo que estamos adoptando y adaptando. Pero el mentor es la persona que tiene que ver con las habilidades del jugador o de la persona, pero también con el carácter de la persona. Trabaja a ambos lados. Queremos nosotros tener líderes y pastores que sepan lo que van a ir a hacer, necesitan el conocimiento, pero también necesitan trabajar con el individuo. Tenemos muchos problemas. Y yo no sé cuál es la vivencia que has tenido en el mundo de la educación o en el mundo de la pastoral, pero yo noto mucha gente que sabe hacer muy buenas cosas,
Pero como dice la frase, tiene buenas aptitudes, pero tiene pésimas actitudes. Ya. Y tiene que ver con el de no rendir cuentas. Creo yo que el hispano no está acostumbrado, no quiere rendir cuentas, ¿no? Yo tengo un mentor que a veces me hace unos comentarios, doctor Parrales, y bueno, ¿no? Y yo dije, ok, señor, yo decidí recibir esta mentoría porque quiero crecer personalmente, pero recibir una mentoría tiene un paso muy importante que es el de rendir cuentas. Sí, todo eso va amalgamado con lo que uno necesita, con lo que uno necesita hacer. Pero si pensamos en detalle, dime. Sí, mi pregunta entonces sería, volviendo al tema, en cuanto a la formación personal, ¿cuáles dirían ustedes que son los elementos principales para una formación personal? O sea, estoy escuchando que uno de ellos es la humildad, el ser una persona que pueda ser enseñado por alguien, que pueda ser guiado por alguien. En la iglesia se da mucho, solo Dios me puede hablar, solo Dios me puede guiar, solo Dios me puede decir, que creo yo que vienen de una percepción ignorante de lo que es cómo Dios habla, porque Dios habla a través de su palabra, a través de su espíritu personalmente en la comunidad de creyentes. Dios usa muchos elementos para hablar. Pero entonces, ¿cuáles serían esos elementos de la formación personal y también en relación, diría yo, a lo que hacemos aquí en Life, en relación a lo que vas a encontrar en cuanto a eso? Yo diría, lo primerito es que una materia o un concepto o una doctrina que no se entiende, ni se disfruta, ni se practica, ¿verdad? Entonces, hablamos mucho de la formación, pero ¿realmente estamos entendiendo la conceptualización de lo que la formación es? Sí. Bueno, es que nuestro carácter será moldeado a la imagen de Jesús. O sea, partimos de ahí. Importantísimo, a la imagen de Jesús. Y no del pastor. Porque ni vos ni yo queremos que sean moldeados a nuestra imagen, No, ni del que nos pastor. imiten. Sería una pena. Aunque Pablo dijo, imíteme a mí como imito a Cristo, pero yo no estoy seguro. Debemos llegar... Porque Pablo es Pablo. Sí, deberíamos de llegar a ser también nosotros personas que hemos sido moldeadas y que es obvio, yo creo que la gente que va a tu congregación, antes de ver a Cristo, te ve a ti. Sí, eso es muy importante. Eso es lo que iba a comentar, de Sí. que yo creo que Pablo no estaba de ninguna manera diciendo que él era el único referente No. arriba de Cristo Sí, Jesús. sí, No es lo que, para nada. Ya, no es lo que está diciendo. Para Sí. nada. Pero si vamos a hablar de que un producto es bueno, es porque nosotros primeramente estamos Ya. moldeando aquello. Primero, entonces, entenderlo. Segundo, estar dispuestos definitivamente a ser moldeados. Los niños imagínate que tus hijos hayan nacido con la capacidad de decirte si quieren ser moldeados o no. Eso fuera un problema. Sí. ¿Verdad? ¿Querés ser moldeado? ¿Sí o no? No. No. Ok, bueno. No, yo recuerdo una noche de estas, ya eran las 11 de la noche y le digo a mi hijo, bueno, Melvito, Hugo Melvin se llama, ¿no? Melvito, le digo, es hora de dormir. Oh, good, me dijo, yo voy a seguir jugando. No sé cuál sea tu plan, pero el mío es seguir jugando. Claro. Entonces me causó risa, pero al mismo tiempo... Pero a la misma vez... es un desafío, porque Yeah. digo, bueno, este chico a los 5 años está empezando a desafiar la autoridad y yo le tengo que dejar saber quién es el que dice que se va a ir a acostar, Yeah. ¿verdad? Entonces, eso es un niño. Ahora, esto es una analogía, porque el adulto, sí ya cree, y desde que entra, y a veces te ve predicar, dice, este pastor no me va a decir a mí lo que yo tengo que hacer. No tengo nada que aprender. Exactamente. No me va a ministrar. Exactamente. Entonces, Pero eso bueno, se vuelve un problema. Mira, yo puedo decirle algo a ustedes en cuanto a eso. Uno es pastor, uno va a la escuela, está estudiando y todo esto. En la iglesia, que Dios me da el privilegio de pastorear, Compañerismo Cristiano, Foursquare Church, una de las cosas que yo... Te faltó la dirección. La dirección, el número de teléfono. Una de las cosas que yo he aprendido, y creo que desde muy temprano, es que yo trato de no ser la persona que predica siempre. En cuanto puedo, siempre damos oportunidad. Y cuando alguien predica que no sea yo, o sea, yo tengo el gozo, No entro, privilegio, decimos. no, al revés, de sentarme
con Y mis escucharle. notas, escuchar y tomar notas. Y siempre hay algo que yo voy a aprender, algo que no miré, Amén. algo que a lo mejor yo no lo había pensado de esa manera y Dios me habla de alguna manera. Entonces no entiendo cómo hay personas que pueden tomar la postura de decir este o aquellos no tienen nada que enseñarme. Es Wow. un error. Ya. Es un error. Wow. Bueno, pero hablando de elementos, primero entenderlo. Segundo, tener lo que ella dijo en un momento cuando habló de la mentoría, estar listo a, la palabra en inglés es Accountable. Be accountability, accountable. right? Yeah. Right. Entonces, saber que me van a moldear. Y número 3, estar dispuesto a pasar el proceso. Yo, por cierto, yo oigo mucha gente hablar, en mi proceso, sí, pero ¿quién te está enseñando? Porque Exacto. sufrir no es proceso. ¿Quién te está llevando a través de ese Claro, proceso? Pero quiero que no se malinterprete, porque en iglesias hispanas, sobre todo, me ha tocado ver cómo la gente está esperando que el pastor tome acción o le diga lo que tienen que hacer, para luego se equivocan o tomaron una mala decisión. El pastor me dijo. pastor me dijo. Eso No. nos ha pasado en nuestra iglesia, bueno, no sé si en la vuestra, pero en mi iglesia. Solo en la tuya. Solo en la mía. Nunca. Pero pastora, vengo a un consejo. Nunca Y me he uno- culpado de romper matrimonios. Nunca. Amén. Gloria a Dios. Bueno, pues, pastora, necesito que, bueno, vamos a orar. Le habla uno de cómo con Dios puede pasar este proceso. Rindió cuentas, pero no me ha contestado lo que yo venía buscando. Hermana, ¿y usted qué está esperando? ¿Que yo le diga lo que tiene que hacer? No, eso Dios le va a decir a usted. Ya, y puedo decir otra cosa. Creo que la gente altamente espiritual es altamente sensitiva a escuchar y entender que en la multitud de consejos hay sabiduría. Exacto. Y entender de que cuando otras personas hablan hay que escudriñarlo todo, retenerlo bueno, rechazar lo malo. Pues, Y discernir, pastor. discernir. Nos hemos y sabes- olvidado muchas y veces sabes de esa que, parte también. usando la misma analogía del desarrollo humano, cuando tu niño estaba recién nacido, tú decidías por él. Cuando el niño fue creciendo, se iba decidiendo menos por él. Claro. Le decías, o como le digo yo a veces a mi hijo, ¿querés este o este? No darle muchos choices, él no puede, darle él muchos- puede elegir, pero tiene 5 años. Pero llegará el momento de su independencia, Claro. donde yo ya no le diré qué color va a vestir o hacia dónde quiere ir, porque él ya tiene que tener el discernimiento. Y cuando sea interdependiente, mi padre ahora está de viaje y no anda viendo para dónde yo me fui o para dónde voy. Eso es llevar, y ese sería otro tema, hablar de la paternidad responsable y el paternalismo. Claro. Y tengo la impresión de que vivimos en un paternalismo increíble donde lo que acabas de decir, pastor, dígame si lo hago o si no lo hago, eso sigue siendo dependencia. No, llevemos al discípulo, sí, pastor, quiero ir a estudiar a Life, no, porque ahora no es tu tiempo, hombre, pero ¿por qué yo no me puedo meter en eso? Él tiene que ser una persona adulta. Tiene que llegar el momento de decir, estoy feliz de que estudies, Y qué estoy lindo. feliz de que te formes. No, y qué lindo que uno como pastor mire gente siendo formada. Por supuesto. Porque, o sea, no quiero que suene feo Pero ya dilo, pastor. Ok, bueno, pero no sé cómo decirlo para no ofender. No, no es cierto. Cuando la gente estudia, cuando la gente se forma, esa misma gente viene a la iglesia y puedes contar con alguien en quien vos podés confiar, en que va a dar una buena palabra, va a dar un buen liderazgo. Por supuesto. Porque está culto, está informado, sabe cómo son las Y como cosas. dicen, ya no le darás a Tol con el dedo tampoco, porque es que ese es el punto. Claro. Ya creció. Ya Yo creció. creo que nuestro tiempo está culminando. No sé cuánto llevamos ya grabando, pero No les importa, he vamos dicho a grabar hasta el fin. hasta que Cristo venga. Pero les he dicho que este tema va a suscitar otros temas, porque aquí en California creo que es el primer estado donde no sé si ya la ley está aprobada o no. A ver si ustedes están informados. Yo acabo de mudarme aquí, pero la ley que dice que un papá, si se pone en contra de su hijo pequeño, menor de edad, en cuanto a la elección de su género, de su sexo, el gobierno puede tomar a ese niño. Es decir, tenemos que ver y comprender cuáles son los tiempos que estamos viviendo, qué es lo que se viene Claro. en los futuros meses, y poder también tener una teología correcta para saber cómo vamos a hacer. O sea, no podemos escondernos.
Sabemos que vamos a ser perseguidos, sabemos que vamos a pasar tribulación, pero yo creo que ese tema lo tenemos que traer a la mesa. No sé qué creen ustedes. En algún momento. En algún momento. Paternalismo. Yo lo que quisiera, si vamos a terminar ahora, yo lo que quisiera saber es... No, yo no tengo que terminar. Tú dices a qué horas Hombre, terminas. si usted dice No, que lo va a no, editar, bueno, no, lo démosle. editamos en 2 Pero mi pregunta es podcasts. que creo que todavía no hemos indagado muy profundo, a lo mejor sí, es, yo vengo a live, Ujú. empiezo el programa, ¿qué puedo encontrar en cuanto a mi formación personal? Eso es buenísimo. Concretamente. Muchas confrontaciones. Lo primero, de hecho, el primer curso va a indagar precisamente en eso. La vida personal del líder. ¿Quién eres tú? Wow. ¿Y qué se supone que debe ser? Wow. ¿Verdad? ¿Dónde estás y a dónde deberías? Ahora, la universidad te dará las pautas, pero la formación, Sí, ya. la mentoría, es que esa es la gran pregunta. Ya. ¿Quién te está mentoreando? Tenemos que ser intencionales en buscar mentoría. Ya. Eso es algo que tenemos que hacer por nosotros mismos. Tengo una pregunta Sí. en cuanto a eso. Cuando la clase se da, Ujú. ¿cuál ha sido la experiencia de ustedes en cuanto a la percepción de los estudiantes? ¿Hay resistencia? ¿Hay una aceptación inmediata, Tenemos incondicional? una estudiante aquí en la mesa que tiene esta maestría Graduada. y graduada. Ok. ¿Cuál fue la percepción? Bueno, yo voy a hablar en el área de cuando fui estudiante y también quiero contar de lo que sucedió en nuestra cohorte de julio pasado. La gente llega con unas expectativas que no son nada que ver, ¿no? Y cuando están aquí y cuando estamos aquí, me ha pasado a mí también, es un encuentro con Dios sobrenatural. Es decir, realmente está diseñada para que la persona sea pastor, sea líder, sea manager de una compañía, profesional sea en un cualquier profesional en el área que sea, no solamente descubre la necesidad y la falta que tenía de una relación personal con Dios, porque la predicamos y a veces estamos en una plataforma dirigiendo y creemos que la tenemos, pero realmente no es eso, es lo que usted decía Sí, en lo privado, sí, lo y íntimo. puedo decir algo también, esto no es para ofender a nadie. O sea, en ningún momento estamos diciendo que la gente allá afuera no tiene una relación con Dios, porque quiero que quede claro, porque creo que lo que está diciendo es que hay un descubrimiento, número uno, hay una renovación, hay una Más realización, profundo, hay más algo más profundo. profundo, se le dan las herramientas necesarias para que, precisamente para que vaya más profundo. Un pastor me ¿cierto? dijo, porque usted sabe que la residencia es una semana, la primera semana del primer año y la primera semana del segundo año, y es obligatoria que vengan. Y había un pastor que vive por acá 30 minutos de donde estamos en San Dimas, y por teléfono le insistí, le dije, pastor, mejor venga en persona, esté aquí en el campus, porque realmente es una experiencia diferente al estar fuera o al estar conectado en Zoom, cosa que no lo hacemos por Zoom. Hemos sido este año un poquito abiertos en eso porque teníamos una estudiante de Argentina que no logró conseguir la visa para venir a la residencia, pero este pastor me dijo en la mitad de la semana, Debbie, gracias por insistirme en venir. Y le dije, ¿pero por qué? Y me dijo, esto es como un retiro espiritual, número uno. Y número dos, me dijo, estoy viendo y estoy entendiendo, porque en ese retiro, en esa soledad, solo tú y Dios, porque tienen tiempo para estar solos, Sí. no tienen todo el día clases, me dijo, el Señor me dio una estrategia de cómo voy a hacerlo, de cómo me voy a organizar. Es un hombre que tiene un trabajo secular como manager en una compañía muy reconocida aquí en Estados Unidos, es pastor a tiempo completo, o sea, es bivocacional y también, obviamente, es padre de familia. Y mucha gente se angustia y se frustra al principio porque no sabe cómo va a organizar esto. Pero es que no lo haces tú mismo, no lo haces tú solo, es con la ayuda del Señor. Y en esa clase exclusivamente de la vida personal del líder se tocan cosas tan íntimas y profundas que en una clase yo puedo estar recibiéndolo en un área personal, pero la que está al lado mío lo está recibiendo en otra área que quizás es la ministerial, en el otro la está recibiendo en otra área, ¿sí me entiendes? Es algo Sí. que no afecta ni cubre de la misma manera con cada uno. Y me gusta la idea de que lo primero que se empieza es con uno, el individuo, es con el con la individuo, persona. es con uno, sí. Eso es, creo yo, es tan importantísimo. Y la otra cosa que quiero comentar, ya que estamos en el asunto, es
que cuando la gente escucha maestría, cuando la gente escucha estudio, lo primero que dice es, la letra mata, el espíritu edifica. Sí. Y no se dan cuenta, y lo digo por experiencia, después de una maestría, después de un bachillerato, ahora en el PhD, lo que en realidad sucede cuando uno se profundiza en las palabras del Señor, en lo que otros dicen, en las diferentes teorías, es que uno crece y espiritualmente uno agarra una apreciación por dos cosas: por la obra que Dios está haciendo en uno. Amén. Y por la palabra de Dios en sí. Agrego una tercera: por la iglesia misma, por la gente. Entonces no es aquí el asunto de que es pura teoría, pura letra. Y lo que estoy escuchando, pretendiendo de que no sé nada del programa, ¿no? Lo que estoy escuchando es que aquí hay una formación real, un encuentro espiritual. Una transformación. Una transformación espiritual con Dios mismo, a través de su Espíritu Y Santo. la educación formal realmente transforma la vida de cualquier persona, sí. ¿verdad? Y lo dependiendo que también de la motivación del corazón de la persona. Sí. Si viene con esa humildad o si vienes a la maestría con otro tipo de motivación y dejas que sea el Señor transformándote, ¿verdad? Y alineándote a esa humildad de siervo, de venir y decir, bueno, yo me humillo, no sé nada. Bueno, siempre lo digo, cada vez que estoy leyendo algo o los escucho hablar aquí a los doctores, digo, madre mía, lo único que sé es que no sé nada, ¿verdad, pastor? Pues no sé si no sabes, yo creo que sabes, pero Humildad, es necesaria la humildad, pastor, y conformados a su imagen. sí, pueden adquirir este libro, es sencillo, les va a servir muchísimo. No pretende estar escrito para la comunidad académica, no pretende impresionar, más bien pretende formar. Y antes de ir cerrar, ¿por qué no hablamos de los resultados? Y muchas gracias al profesor Yader, porque él fue quien editó. Gracias. El resultado es De la formación de espiritual. la misma manera, miren, yo trato de verlo así, es bien sencillo. Al final de cuentas, criamos hijos y al llegar a ser adultos, ellos formarán sus propios hogares. Sí, Y sí. repetirán y ampliarán lo que recibieron. Por eso el título es Aplicación práctica de la formación espiritual que impulsa la gran comisión. ¿Qué es lo que se pretende después? Que cada discípulo se pueda multiplicar Yeah. y pueda acrecentar el reino de Dios. ¿Cómo? Si yo he sido transformado. Cuando tú cargas un dolor de garganta y te tomas un tecito de, no sé yo, qué té, Aquí tenemos el té. ¿verdad? Te sanaste. Entonces, y yo digo, ando con un problemita de garganta. Deja que te preparo el té. Lo primero que vas a hacer es ofrecerme el té. Exacto. Una vida transformada va a trabajar para que otros Amén. sean transformados. Si un padre y una madre son responsables, van a educar a sus hijos, le darán lo que necesitan. ¿Y qué va a pasar con esos hijos? Ellos también harán lo mismo el día que sean ellos también adultos. Me recuerda, y llegando a los tiempos de Acción de Gracias, de aquella joven recién casada que al llegar a cocinar el pavo, antes de meterlo al horno, le quitó la colita al pavo y lo metió al horno. Y lo hizo así, y le pregunta a la mamá, le dicen, ¿por qué lo haces? Porque mi mamá lo hacía. A la mamá. Y la mamá le preguntaron, ¿y usted por qué lo hace, señora? Porque mi abuelita lo hacía. Entonces, cuando se reunieron las tres, gracias a Dios todos estaban vivos, le dicen, abuelita, ¿por qué le quitabas la colita al pavo? Y la abuelita dice, bueno, es que yo tenía un horno muy pequeño y no cabía. No tiene nada que ver con la receta. Exactamente, y lo ponía. Nosotros vamos a influenciar a los demás. Y también la palabra negativa es podemos manipular a los demás. Wow. Entonces, las dos cosas son ciertas. Y ahí podemos hacer otro acróstico, ¿no? Si liderazgo es manipulación, lo que menos tendrás es formación, no trascenderás y no tendrás nada que legar. Qué bueno que quedó grabado, que estas ideas son las que luego nos impulsan y nos llevan. Este libro yo lo recomiendo muchísimo porque tiene un vocabulario bastante sencillo para entender. Sencillo, totalmente. Y es una formación que yo creo que cada líder y pastor que aún está comenzando, como esta hermana que me llamó hoy un poco angustiada, porque está claro, la responsabilidad ministerial es muy grande.
la necesidad, todavía decimos a día de hoy que necesitamos obreros en nuestras iglesias, pero necesitamos obreros que no solo tengan ganas de hacerlo, sino que se capaciten, que aprendan. Pastor Yader, ¿será posible que en los comentarios del video usted pueda poner la información mía para que si hay gente que nos está viendo y dice yo quiero este libro, puedan conectar conmigo? Yo me encargo en persona de enviárselos. También si son pastores que quieren llevar este libro como una educación bíblica en sus iglesias, por medio de Foursquare Mission Press, podemos hacer el envío de los libros a todas las iglesias que lo necesiten por el precio módico de lo que es el material, nada más. Así el shipping. Entonces el envío. Entonces yo voy a invitarles porque realmente necesitamos invertir tiempo en leer. Sé que Netflix es una gran herramienta para sentarnos en familia y ver una linda peli o un documental, pero también necesitamos sentarnos en familia para leer, para comer, instruirnos. Le preguntas, ¿leíste el libro? No, mire la película. Sí. No. O la gente dice, ¿y hay película de este libro? Tendremos que hacerlo documental. Sí, un documental, sí. Bueno, yo digo que, como el Señor dijo, ¿no? La mies es mucha y los obreros son flojos. Sí. No, y yo he hecho algo así en un sermón que recién escribí. Decía, la mies es mucha, los obreros son pocos y los que están termine la frase. Bueno, yo una referencia del libro también es un currículo de trabajo y de enseñanza para la iglesia. O sea, si piensan que van a sentarse a leer un libro, no es la naturaleza del libro, es un libro que tiene que ver con un currículo que yo puedo implementar en mi iglesia y mirar resultados concretos en el que no solamente estamos hablando de la teoría, sino que hay cosas prácticas. Sí. Hay conocimiento, pero también hay cosas prácticas que se pueden hacer. Entonces, esa es mi contribución a comentario del libro. Bueno, pues si queremos ver más gente transformada espiritualmente, llevémoslos a ese conocimiento espiritual desde aquí, desde nuestra sede de San Dimas, California, la sede principal de la Universidad Life Pacific. Bueno, creo que estamos llegando al final. Sí, yo solo tengo un comentario más. ¿Cuál ha sido el momento más significante de formación espiritual? Una pregunta. ¿Cuál? Sí, un comentario. ¿Cuál? Él nos está entrevistando hoy. Sí. Si yo te respondiera a esa pregunta, yo diría que para mí ha sido siempre muy significativo la educación en el momento que verdaderamente la estoy entendiendo. Porque muchas veces, como cuando los padres le dicen, no lo hagas. ¿Y por qué? Y el hijo no lo hace, pero no sabe por qué es que no lo tiene que hacer. Sí. En el momento cuando uno entiende Yo recuerdo cuando en el seminario en mi país, yo estaba estudiando la justificación por la fe. Y cuando yo entendí el concepto, no solo dije amén a lo que me predicó mi padre, que fue mi pastor de toda la vida, pero estuve en el seminario y lo entendí. Caí de rodillas en la biblioteca y me puse a llorar. Le dije, Señor, qué grande lo que has hecho por mí. Sí. Entonces, ese momento fue como mi segunda conversión. De ahí entendí, en el estudio de la historia de la iglesia, lo que le pasó a Lutero, lo que le pasó a Wesley, lo que le pasó a esos grandes hombres que cuando captaron y entendieron el mensaje, fue poderoso. Yo creo que la formación espiritual se capta o llega a su momento cumbre, por lo menos en la parte del conocimiento, cuando entiendes el asunto de la formación. De la misma manera como tienes que formar un hijo, tengo que ser formado. Oh, Dios. Entonces, ahora sí tengo rumbo, ahora sí tengo derrotero, ahora sí sé para dónde voy y sé dónde tengo mis errores también. Para mí eso fue. Y para mí, agregar a todo lo que usted acaba de decir, doctor Aldana, un encuentro con Dios. Porque en mi lugar yo escuché mucha gente con muchísimo conocimiento, pero que luego tienen una vida, un desastre en su vida. Entendieron. No. Entonces, ¿de qué vale el conocimiento si no tengo la presencia de Dios en mi vida? Entonces, creo que ese balance y usted tuvo ese encuentro usted conocía a Dios de oídas, al Dios de su padre, pero usted tuvo ese encuentro. A mí me pasó también algo similar. Y obviamente todo cobra sentido. Cuando leo una frase, ya no estoy leyéndola sobre mis ojos humana de Débora Bravo, sino que también ya hay una revelación espiritual, ¿me entiendes? Ya te puedo decir, bravo, Débora. Que no es lo mismo decir Débora Bravo que bravo Débora. Eso me lo enseñó mi mentor aquí presente. Y en tu caso, pastor, sí, usted profesor, también, esposo, hijo,
¿Cuál De ha todo. sido tu experiencia? Amigo. Procesos. Yo creo que los diferentes procesos de la vida, Agustín Laje hace alusión a esto, que me parece muy El apóstol interesante. Laje. Sí, el apóstol Hablando Agustín Laje. de eso, alguien me pidió que lo invitáramos. Ya después hablamos de este Bueno, tema. pero él menciona en su libro de la generación idiota la diferencia entre uno ser educado y tener una educación para tener un empleo y ser educado simplemente para hacer culto. Ujú. Y yo creo que cuando uno piensa en la educación cristiana, por ejemplo, uno de los obstáculos que yo veo es el hecho de que, ¿qué dinero me va a dar eso? O sea, ¿qué voy a ganar cuando saque una maestría en liderazgo, lo que sea? Y la gente en veces hace esa ecuación, pero lo que se están perdiendo Ujú. es la otra parte. Es el hecho de que si yo atravieso esto, va a haber una cultura profunda espiritual dentro de mí que me va a transformar y voy a hacer luz y voy a hacer algo que pueda beneficiar a otras personas. Impactar a las siguientes generaciones. Exactamente. Entonces, para mí, esa dinámica de sentarme a los pies del Señor y aprender a través de la institución educacional, la cual yo pienso que Dios ha estado presente en ese proceso para mí, ha sido muy, pero muy valuable para mi formación espiritual. Y lo segundo, la relación que tengo con personas, especialmente las personas que a uno quizás no lo quieren, o hablan mal de uno o lo tratan de cierta manera, el tener la disposición de menguar para tener esas relaciones a pesar de cómo uno lo puedan tratar. Eso forma... Eso te forma el carácter. Eso forma bastante. Sí. El tener que decir lo siento, el tener que tener esas conversaciones duras, el tener que ir a tomar un café con alguien que ha hablado mal de ti. O ir a comer con él. O ir a comer con él. Bueno, las relaciones Pero, interpersonales y los procesos, qué buen Y punto. sabes, no quiero decir quiero rescatar, sino quiero sublimar, quiero poner algo arriba. Y es que venir a las aulas... No solo eso. No solo eso, Sino pero, que... venir a las aulas y uno renunciar de pronto a ese sueño de predicador de multitudes para dedicarle muchísimas horas A una persona. a 6, a 7, Ya. a través de un escrito, a través de un documento. Ujú. Eso también es madurez. Sí. Porque a mí me han dicho, yo no quiero ser profesor y darle enseñanza a 4, yo prefiero ir a los estadios y todo. Sí. Está Digo, bien, está bien. good, pero formar espíritu, tú no tienes 80 hijos, tú tienes 2, tienes 3. Sí. Y en esos depositamos toda la vida Sí. para educar. Gary Black, un maestro de Azusa, discípulo de Dallas Willard, él mencionaba de que... Solo di un profesor, no Sí, digas un dos. profesor. Pero él mencionaba algo que es muy interesante para mí, basado en lo que estás diciendo, de que uno como pastor y como ministro tiene que tomar esa clase de decisiones. Sí, Uno tiene que tomar esa decisión en la que vas a tener que decidir estar con esas 6 personas o seguir algo que en realidad Jesús decidió estar solo con 12. con 12, ¿cierto? Y el impacto que puedes hacer y no sentirse mal uno por no cumplir el sueño que en veces uno... Exactamente. O que le imponen a uno. La presión de la iglesia grande. La presión de la iglesia grande que para ser un buen pastor tenés que tener... Escribí una frase y se la mostré a la pastora Debbie que dice, la gran comisión está en cuidados intensivos y la utopía del templo lleno no permite darse cuenta. Ya. Hugo Aldana Jr. Hugo Melvin. Y quiero agregar algo a lo que acaba de decir Pastor Yader. Usted hizo mención acerca de lo que la gente ve, ok, si hago la maestría, ¿qué provecho le voy a sacar? Pero en mi posición de reclutadora y también de asistente en admisiones, quiero señalar algo que he visto muy frecuente, no a modo de crítica, sino a modo de abramos los ojos porque la Gran Comisión está en cuidados intensivos. He escuchado mucha gente que dice, Dios me está llamando a hacerlo, pero ¿cuánto cuesta? Oh, no, yo no me quiero meter en deudas. Oh, no, yo no quiero. No, eso es mucho dinero, $20,000 para hacer una maestría de liderazgo. Y realmente cuando yo escucho eso, hay momentos en que ya no quiero seguir hablando. Es mucho porque dinero. no entienden
para él, pero no tiene problema en firmar por un carro de 30,000. 40,000 ya no cuestan, de O 30,000 no no tiene hay nada. problema. Yo lo quiero poner de esta manera porque es la motivación que nos impulsa. Ahí está la Es clave. la motivación. Entonces, ¿cuál es nuestra motivación? Es la siguiente. Jesús dijo, busquen el reino de Dios y su justicia. Y lo demás viene por añadidura. Así es. Me temo que no hemos conectado en veces el hecho de que si yo me educo, si yo estudio, si yo hago esto, yo me estoy capacitando para precisamente hacer lo que Jesús me pidió que hiciera. Primero, que es el reino de Dios y su justicia. Que la parte que yo juegue dentro de ese reino, dentro de su expansión, dentro de Él como ciudadano, es la que en realidad me va a durar cuando yo cierre mis ojos en esta tierra, mi corazón deje de palpitar, voy a abrir mis ojos en la eternidad. Entonces, esto va a seguir. Cualquier otra cosa que yo haga en esta tierra que no esté relacionado con el reino, se va a quedar acá. Los faraones nos enseñaron de que todo lo que acumularon lo encontraron en la tumba. Y me temo entonces que muchos de nosotros decimos, sí, no es demasiado. Está bien, lo es. Mi abuelita decía un dicho, descanse en paz mi abuelita, ella decía, no es mucho lo que pides si encuentra quien te lo des. Sí. Y si Dios es quien provee conforme a sus riquezas en gloria, creo que el reino de Él, estar preparados para no decir sandezas desde el púlpito, Wow. vale la pena. Yo soy responsable de expandir el reino dentro de la realidad que Dios ha puesto a mi alrededor. Y si eso para mí significa, ¿cómo se dice? Excel. No hablar español. ¿Exhala? Sí, en lo que sé que es mi amado, el cual todos tenemos, por cierto. Así es. Por cierto. Entonces yo voy a invertir en eso. ¿Por qué se nos hace más fácil invertir en el coche? En otras cosas. Y cuando son las cosas de Dios nos duele el El Sí. codo. Y cosas que nos va a ayudar. Pero la palabra que dijiste me gusta. De hecho, son las dos palabras con las que termino este libro. La palabra motivación, la capacidad de moverme de punto A a punto B, no importando el costo. Y la otra palabra que me fascina, la palabra entusiasmo. Y adentro de entusiasmo es enteos, con Dios adentro. Yeah. Si una persona tiene a Dios adentro, la motivación le sobrará para invertir eso y más. Wow. Yeah. Wow. Y lograrlo. Yeah. Y me encantaría cerrar con una frase, porque usted acaba de dar una frase de su abuelita, usted acaba de dar una frase propia suya, en los procesos de nuestra vida. ¿Esa frase de quién es? De mi esposo y mía. Pero Oh. como soy yo la que tiene maestría por ahora, mi esposo está estudiando, gloria a Dios, la voy a adjudicar a mí, pero hemos tenido unos procesos tremendos como misioneros, ¿verdad? Y a veces la gente no entiende eso, los que están allá arriba, los que usted dice que tienen, ¿verdad? Lo que hemos hablado, ¿no? De cómo quieren ver a un pastor frente a multitudes, bla, bla, bla. Y nosotros hemos tenido procesos fuertes, y me acuerdo que esta es la frase que el Señor nos dio en una noche de clamor y oración, y fijaros, no es el lugar a donde quieres llegar, sino el camino hasta que llegues. No es el lugar a donde quieres llegar. Y la gente a veces solo está motivada por llegar a ese lugar. Y quizás tienen un entusiasmo pasajero porque si no llegaron ya se desanimaron y ya vuelven a lo de antes, ¿no? ¿Qué es lo que estoy aprendiendo en esos procesos, con esas relaciones interpersonales? Estoy creciendo, estoy desarrollando, estoy aprendiendo, lo estoy poniendo por práctica. Este tema tiene mucho, hay mucho hilo todavía en el carril que tenemos claro. que soltarlo. Sí, sí. Entonces, no sé qué opináis, vamos cerrando y volvemos. Por supuesto. Volvemos hasta la próxima vez. Creo que ha sido un gusto, ¿verdad?, compartir esta mesa, y sé que también vosotros vais a tener una percepción bastante bonita, agradable, y los van a llevar. Yo sé que el Espíritu Santo ya está orando en muchas personas que van a tomar decisiones que van a trascender en sus vidas personales, en su familia, en su comunidad, en su iglesia, y tenemos que estar pendientes de lo que les estamos legando a las próximas generaciones. ¿Cómo se quiere despedir, Pastor Yader? Yo quiero decirles a toda la audiencia que nos está viendo que nos dejemos formar, porque vale la pena ser formado a la imagen del Señor, y cualquiera sea el instrumento de ese proceso, entonces que estemos dispuestos para hacerlo.
Eso lo quiero hacer. Wow, profundo. ¿Usted, doctor Aldana? Bueno, estamos en un lugar maravilloso, estamos en el Centro de Estudios Pentecostales y nuestro mayor anhelo es que lo que aquí hablamos pueda generar lo que pasó en Pentecostés, que haya un ejército de hombres y mujeres capaces, preparados para ir al mundo, ya no a conquistarlo, porque ya lo conquistó el Señor, pero a recoger la gran cosecha que hay. Pero necesitamos gente proba, gente que quiere pagar el precio. Ok, pues nada más, invitarles a que sigan los programas hispanos en las redes sociales, Instagram, Facebook, y Dios les bendiga. Nos veremos próximamente aquí en este canal, tu canal de YouTube, para crecer y ser formados a su imagen. Dios les bendiga. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Bendiciones. Obedece a tu llamado, siendo capacitado. Obedece a tu llamado, siendo capacitado. Estudia en el PU.